Buenas tardes, estimada Junta Directiva. El día de hoy, nuestro grupo inversor les presentará la evaluación financiera del proyecto Conecta 26. Se explicarán los diferentes componentes que fueron de utilidad para dicha evaluación, así como los supuestos empleados para el modelamiento y proyección de estos. Los rubros explicados serán ingresos, costos y gastos operacionales, CAPEX, costo promedio ponderado de capital. Finalmente, les presentaremos los resultados de la evaluación realizada, que determinará la viabilidad del proyecto y nos permitirá tomar o no una decisión de inversión. Dada la inminente crisis de salud mundial, el proyecto de inversión de Conecta 26 fue separado en dos etapas. La primera de pandemia, la segunda de pospandemia. Con base en lo anterior, los ingresos y egresos operacionales del proyecto eran dependientes de la etapa en la que se encontraba. Principalmente las variables de inflación y porcentajes de ocupación de oficina y comercio fueron afectadas. Durante la primera etapa, tenían valores determinísticos, dado que se quería tener certeza que fueran menores a los valores normales. Para la segunda etapa, eran variables aleatorias, cuya función de distribución de probabilidad y parámetros implicados fueron dependientes de los datos históricos de 10 años previos y las predicciones de las revistas de economía hacia el futuro. Finalmente, los ingresos eran proporcionales a la cantidad de metros cuadrados que estaban ocupados multiplicados por el precio de arriendo, el cual iba creciendo año a año con la inflación, y los egresos siendo estos un porcentaje de los ingresos totales de cada periodo. Y ahora hablando de la variación del working capital, utilizando la información del memorando de oferta, donde por ejemplo para cada año las cuentas por cobrar se calculan multiplicando 4 días por los ingresos totales y todo en 360 días, y así para los demás rubros, se puede calcular el working capital, que es cuentas por cobrar más anticipos, menos retención en garantías, menos cuentas por pagar, y pues luego se calcula la variación de cada año. En cuanto al CAPEX, se sabe que es la inversión en capital, ya sea para adquirir, mantener o mejorar el activo no corriente. Entonces, de esta manera se considera la inversión por 6 años para el proyecto, que pues pronostica la construcción, que vale en promedio 4.32 millones de pesos colombianos por metro cuadrado, y se considera los costos de infraestructura pendiente, que son en promedio 133.142 pesos. Además, ayudados con la base de datos EMIS, encontramos esta información donde, analizando el rubro con el sector inmobiliario, se obtuvo que entre 2016 y 2018 crecieron los activos fijos netos, pero desde el 2018 han disminuido. Y además, en los últimos 2 años, 2018 y 2019, las inversiones a largo plazo han disminuido respecto a los años anteriores. De esta manera, observando la tendencia actual del mercado por disminuir las inversiones y la compra de activos fijos, incluidos los efectos de la pandemia, pronosticamos que Conecta 26 aumentará levemente su CAPEX durante por lo menos el año 2021, hasta que el sector tienda a mejorar. Para determinar el costo promedio ponderado de capital, inicialmente se determinó el total de la deuda y el total del equity. Para la deuda se tuvo en cuenta la información suministrada en los estados financieros, donde muestran las obligaciones financieras y los bonos ordinarios a largo plazo de la empresa en el año 2019. Para el equity, se extrajo la información de los estados financieros que menciona el patrimonio autónomo y sus componentes en el año 2019. Para determinar el costo del equity, se revisó en la literatura la evolución de la tasa de capitalización de entrada para los sectores de oficinas y comercios en el año 2020, cuyos valores se observan en pantalla. Posteriormente, se calculó la proporción de metros cuadrados de oficina y comercio con respecto al área total del complejo. Con los valores anteriores, se realizó una suma producto para determinar el costo del equity, obteniendo un valor de 8.57%. Luego de esto, se realizó el flujo de caja de la deuda con la información suministrada en el memorando de oferta y se obtuvo el costo de la deuda después de impuestos, que fue de 4.18%. Finalmente, se utilizó la relación entre el costo de la deuda, el costo del equity, el total de la deuda y el total del equity para determinar el costo promedio ponderado de capital, el cual tiene un valor de 7.39%. Con base en los rubros explicados anteriormente, se empleó como indicador de bondad financiera el valor presente neto y para su cálculo se utilizó el costo promedio ponderado de capital hallado anteriormente. Posteriormente, se utilizó la herramienta Crystal Ball para realizar 10.000 simulaciones y se calculó un intervalo de confianza del 95% para tener un nivel de certeza del valor presente neto y se determinó su respectiva media. Los valores obtenidos se pueden observar en la imagen en pantalla. Con base en estos resultados, se observa que los valores de este indicador son mayores a cero, por lo que es conveniente invertir y es la decisión que se tomaría. Para determinar el valor que estaríamos dispuestos a pagar para participar en el proceso de venta del 35% del activo inmobiliario, se realizó el procedimiento anterior. Teniendo en mente estos resultados, se determina que se invertirá el valor que se muestra en pantalla.